Volteé al retrovisor y ahí estaba, una silueta sentada detrás de mí, sin rostro, con el cabello largo y una presencia que no me dejaba respirar. Muy buenas noches, comunidad. Esperamos que nos escuchen del mejor humor, sobre todo si eres conductor o conductora de aplicación o taxista, si tu trabajo te lleva a estar tras el volante, porque hoy vamos a una nueva recopilación de historias de este tipo de encuentros cercanos con lo sobrenatural. Recuerda también que si estás teniendo un mal día, es obligatorio que dejes todo afuera por un momento, aunque sea, porque aquí no pueden entrar esas preocupaciones. Escucha tranquilamente, que te prometo, cuando sea momento de volver a esos pendientes, será desde otra perspectiva. Por ahora solo debes preocuparte por una cosa, solo una: que no escuches un ruido extraño, algo que no provenga de estos relatos. Solo debes preocuparte por no convertirte en el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Hola, Uriel, soy Alejandra, y en una etapa de mi vida fui taxista nocturna. En verdad amaba manejar de noche, y por esas fechas te descubrí en Spotify y me volví adicta a trabajar escuchando Relatos de la Noche. Mis compañeros de la base, allá en el metro Sevilla de la Colonia Juárez, siempre me decían lo mismo cuando escuchaban lo que yo traía puesto. Tú no vas a entender hasta que te pase algo. Tú solita estás jalando las cosas malas. Y la verdad, por necia no les hice caso. Desde chiquita he sentido una fascinación por lo sobrenatural y pues, eventualmente pasó. Tenía una clienta que recogía todos los miércoles en Plaza Millana, en Polanco, y la llevaba hasta su casa, cerca del metro Ecatepec. Ese día veníamos como siempre platicando. Estaba lloviendo, así que puse música. Siempre que llevaba pasaje ponía música, pero apenas se bajaban me regresaba a escucharte. Llegamos a su casa, nos despedimos, y justo antes de bajarse me dijo: Ale, cuídate mucho. Siento la noche rara. Nada más le sonreí. Le di las gracias y me regresé a mi base. Tomé Avenida Central y justo a la altura del metro Río de los Remedios me pasó algo que no voy a olvidar nunca. Llegó de pronto un olor horrible, como a podrido, y al mismo tiempo sentí sin ninguna duda lo que se siente cuando alguien se sube al taxi. Ese pequeño movimiento del asiento, ese cambio en el aire. Volteé al retrovisor. Vi a una mujer sentada detrás de mí. No se le veía la cara, era solo una silueta, pero se notaba que tenía el cabello largo, la piel muy blanca y algo que no sé cómo explicar. Una sensación de peligro, como si estuviera a punto de pasar algo terrible. Me quedé paralizada, no sé cómo no choqué. Sentía las piernas como de gelatina y lo único que se me ocurrió hacer fue decir en voz alta: bájate de mi taxi. Aquí no eres bienvenida. Yo no te dejé subir. Seguí manejando. Me enfoqué en la avenida y no volteé de nuevo. Fue hasta que llegué al entronque con la 608 y circuito interior, y en una zona más iluminada, que sentí clarito cómo se bajó. El asiento se movió. El olor desapareció. Todo cambió. Me orillé. Apagué el carro y traté de respirar. No sabía si llorar, si gritar o si simplemente fingir que no pasó nada. Después de un rato por fin me tranquilicé, al menos un poco, y decidí continuar a la base. Cuando llegué, uno de mis compañeros me estaba esperando con un café. Me miró y me dijo: ¿qué tienes? Vienes blanca. Parece que viste un fantasma. Y sí, comunidad, lo vi, lo sentí, pude olerlo. Me pasó finalmente. No sé qué fue, pero me pasó. Tardé varios días en poder contarlo, varios días en aceptarlo. Pero aquí sigo, escuchándote como siempre,
solo que ahora también siendo parte de tus historias. Gracias por tanto, por acompañarnos a los que trabajamos de noche y por darme el valor de compartir con gente fuera de mi círculo de confianza algo que no me había atrevido a contar. Pero estoy segura, que esta comunidad es el lugar correcto. A uno que anda manejando, que anda llevando a personas de un lado a otro de la ciudad, siempre terminan pasándole cosas que muchos nunca nos van a creer. De esas de todos los días, conociendo a gente muy buena y gente muy mala. Sí, pero también cosas que solo suceden de vez en cuando. Cosas que te cambian la vida para siempre. Todos los taxistas tenemos al menos una historia de fantasmas. Yo quiero contarles lo que me pasó a mí. Desde hace ya casi 3 años que descubrí su programa, me lo pongo siempre, sin falta, ya en la noche en los últimos viajes. Porque a pesar de todo, las historias no me dan miedo. Al contrario, el saber que no estoy solo, que cada vez hay más gente que cree en lo mismo, que ha vivido lo mismo que yo, me hace sentir de alguna forma acompañado. Les juro que hubo un momento de mi vida donde me sentía ridículo por contar estas experiencias, cuando sentía que la gente pensaba que creer en lo paranormal era absurdo, ignorante. Y si eres de esos, solo ráscale. Pregúntale a tus papás, a tus abuelos, a la gente en quien más confíes, la gente que no tendría por qué mentirte. Vas a encontrarte con historias y eventualmente llegarás a una que simplemente no tiene explicación, que no puedas debatir. Cuando la encuentres, créeme, estarás más cerca de vivir algo tú mismo. Solo hay que estar dispuesto a creer, a ver. Algunas de las cosas más fuertes que me han pasado, creo, tienen el mismo origen. Nadie me lo dijo, no he hablado con ningún experto, pero es una conclusión a la que yo mismo llegué. Hace 20 años que me pasó la primera de ellas. 20 años ya, que se me fueron como agua. Fui a dejar a una señora al aeropuerto y se me acercó un hombre con una maleta para subir al taxi. Le dije que yo no tenía permitido recogerlo ahí, que esa zona era solo para taxis del aeropuerto. No me quisieron llevar. Ellos mismos me dijeron que te preguntara a ti, me dijo. Y enseguida entendí por qué. Porque iba lejos, muy lejos, a 3 horas y media de ahí. Le pregunté por qué no mejor lo llevaba a la central a tomar un autobús y me dijo que estaba muy cansado, que prefería pagar con tal de llegar a tiempo. Le dije una tarifa alta, bastante alta, solo para que me dijera que no, pero aceptó enseguida. Ahí mismo sacó su cartera y me dio la mitad. Íbamos a un pueblo muy pequeño, muy pobre, pero él parecía venir de Estados Unidos. Traía dólares, regresando a casa tal vez. Yo había trabajado toda la noche y ya lo único en que pensaba era en llegar a casa a descansar, pero no pude decirle que no. Al verlo con atención lo noté muy delgado, demasiado, como enfermo. Debía pesar apenas unos 40 kilos. Traía un sombrero de esos fedora, pero alcancé a ver que no tenía cabello. En los lados, por las orejas, nada, ni los puntitos del rapado. Tampoco tenía cejas. Bueno, vámonos pues. Voy a hacer lo posible por llegar antes de que amanezca, le dije, y el hombre solo sonrió y me dio una palmada en la espalda, como señal de que avanzara. Yo sabía cómo llegar hasta ese pueblo en teoría. Solo le pedí que cuando estuviéramos ahí me diera indicaciones. Uno ya se da cuenta luego si el pasajero te va a hacer la plática o prefiere irse callado. Y como lo noté muy serio, pensé que se iba a dormir, pero no. Ahí iba, serio, mirando por la ventana, pero completamente en silencio. Puse un programa en la radio para sentirme acompañado. Ese era mi relatos de la noche de antes. Pero en cuanto salimos a carretera se perdió la señal, y lo único que me acompañaba era el sonido del motor. Lo bueno es que me gusta mucho manejar de noche, y la tranquilidad de una carretera solitaria era contrastante con los lugares, con las zonas tan feas a donde a veces me lleva la ciudad. Fue un viaje en silencio completamente, pero tranquilo.
con aquel hombre que no tenía sueño, pero entendí, tampoco fuerzas para platicar, para hacerme caso. Poco más de 3 horas después, en una desviación sin señal ni nombre, el hombre me volvió a tocar la espalda y me dijo que era ahí. Yo nunca había llegado hasta ese pueblo, pero había pasado por la carretera muchas veces. Sabía que había un entronque más adelante, el que decía el nombre del pueblo, una entrada mucho más segura e iluminada, pero me dijo que confiara en él, que este acceso era incluso más seguro, de terracería pero bien cuidado. Confía, no va a pasar nada. Por la otra llega la gente que no es del pueblo, y eso se sabe. Me dijo. Decidí confiar en él. El local era él, o al menos eso parecía. Ya no faltaba tanto para que amaneciera, pero se dejó venir la niebla. Me fui despacio. El camino estaba perfectamente parejo, a pesar de ser de tierra, pero no se veía nada y era muy angosto. Apenas y con mucho cuidado habrían cabido 2 carros nada más. Avanzamos unos 5 kilómetros cuando me dijo que parara, que ya habíamos llegado. Yo no veía nada más que niebla al frente. No entendía. Sentía que aún estábamos en medio de la nada, en medio del camino, pero él solo me pagó el resto del viaje. Salió, tomó su maleta y caminó hacia la niebla. Así lo vi perderse, y un poco después avancé detrás de él para buscar dónde dar vuelta. Vuelta no. Ahí me di cuenta que, en efecto, habíamos llegado al pueblo. Estábamos justo en la entrada. No se veía casi nada por la niebla, pero estaba frente a unas casas normales. Me di la vuelta frente a una que tenía un foco encendido, una casa muy humilde. Me pregunté si ahí se habría metido mi pasajero. Era la única con una luz de todo lo que alcanzaba a ver. Quise pensar en la felicidad de una madre, quizás, viendo a su hijo después de mucho tiempo. O en mi pasajero que, moribundo, había querido ver su pueblo por última vez. No sé si a los demás taxistas le pasa, pero uno se hace muchas historias en la cabeza. Historias de los pasajeros. Di la vuelta y me volví a introducir en la niebla, en ese camino de tierra buscando llegar a la carretera. Avancé un poco más deprisa. Parecía que ya estaba amaneciendo. Aunque la niebla seguía siendo densa, ya se podía ver, al menos a unos 20 metros del coche. Comenzaba a dispersarse. Por eso alcancé a ver una figura caminando, en dirección también a la carretera. Disminuí la velocidad para no asustarle, pero al acercarme y ver que era una señora, ya muy encorvada por la edad, frené por completo para hablarle. Sus ropas eran como de gente de pueblo. «Madre, va para la carretera. Le doy aventón». La señora se detuvo y me sonrió como agradeciendo, con ojos de sorprendida. Su sonrisa amplia se veía oscura. Ya no tenía dientes, pero se quedó así, sonriendo, como congelada. No se movía absolutamente ni un milímetro. «¿No quiere que la lleve? Está peligroso por la niebla», dije, pero ella permanecía como una estatua. De verdad, completamente inmóvil, sonriendo. Me empezó a incomodar mucho. Seguramente estaba mal de la cabeza. Agradecí que no se hubiera subido. Subí mi ventana y avancé. Más adelante la niebla se volvió a hacer espesa, ahora todavía más que en la ida. De pronto, luego de haber avanzado un par de kilómetros, por fin vi cerca a la carretera, a unos metros por delante de mí ya. Pero no alcanzaba a ver si venían autos de ninguno de los 2 lados, así que tuve que detenerme por completo. Tenía que atravesar hasta el carril del lado contrario, pero no me atreví a hacerlo sin alcanzar a ver siquiera si algo se acercaba. Bajé la ventana para intentar escuchar, y sí, se oía un tráiler o un autobús acercándose, pero no alcanzaba ni a determinar de cuál de las 2 direcciones. Así que simplemente esperé, ahí, al lado de la carretera. El motor se escuchaba cada vez más cerca. Por reflejo miré por el retrovisor
Y atrás de mí, acercándose rápidamente, venía la misma señora jorobada, corriendo muy, muy deprisa. Una señora que hace un par de minutos había dejado 3 kilómetros atrás. Aceleré. Sin ver casi nada, llegué hasta mi carril para volver a la ciudad y escuché el claxon de un tráiler como si estuviera a punto de impactarme. Y pensé lo peor. Esperé lo peor, el golpe. Pero pisé el acelerador a fondo. Después de muy poco, 1 minuto a lo mucho, pasé por fin la nube de niebla de pronto y me dio el sol en la cara. Creo que nunca en la vida me había sentido así, como si me acabara de despertar de un sueño. Y eso fue lo que me dijo mi esposa, que todavía vivía en ese entonces, cuando llegué a la casa, que eso me pasaba por trabajar tanto, quedarme dormido, que esos turnos de 14 horas me iban a venir matando, que tenía que aprender a descansar, que eso era parte del trabajo. Ahí con ella me dormí un rato, y al despertar, ese miedo tan raro, tan profundo, ya no se sentía del mismo modo. Me convencí de que seguramente esa visión en el retrovisor era una confusión mental entre el cansancio, la niebla y el miedo. Y a pesar de sentirme mejor, mi mujer no me dejó ir a trabajar. Me dijo que eso era una señal, que tenía que quedarme al menos un día a reponer energías. Creo que tenía meses sin tomarme un día de descanso real. Incluso en los días de descanso me salía un par de horas a agarrar viajes. Pero ese día nomás no me dejaron. Hasta el día siguiente, después de desayunar, salí y tomé mi primer viaje. Puse mis programas de radio y empecé a jalar. Ya por la noche, en los últimos viajes del día, como siempre, en algún momento del turno terminé en el aeropuerto, dejando una pareja que iba muy tarde, estresada, a punto de perder el vuelo. Y para acabarla, cuando se bajaron noté que dejaron una bolsa, así que me quedé esperando a que volvieran por ella. En eso, un taxi se paró justo enfrente del mío. Se bajó una persona, tomó su maleta, se puso su sombrero y se me hizo muy conocido. Se veía extrañamente similar a la persona que llevé a aquel pueblo, pero sin esa extrema delgadez, con cejas, hasta con un bigote muy delgado, como de otro tiempo, como de Tintán. El señor volteó, se quitó el sombrero y me saludó con una sonrisa. Reconocí esos ojos. Debajo del sombrero vi la sombra del cabello empezando a crecer, pero era él. No tuve ninguna duda, aunque no podía ser posible. Era el mismo hombre que vi 2 días atrás, pero ahora pesaba al menos 25 o 30 kilos más. Se veía completamente saludable, pero vestido con el mismo traje que ahora ya no le quedaba holgado. Les juro, por la memoria de mi esposa, que era la misma persona. Cuando vio que no respondía al saludo y, supongo, notó mi cara de asustado, simplemente sonrió, se puso el sombrero y se dirigió hacia el interior del aeropuerto. Hasta hoy, tantos años después, no sé quién era esa persona, qué fue a hacer, ni qué es lo que pasa en ese pueblo, a donde la verdad, gracias al cielo, no he tenido ninguna necesidad de ir. Solo sé que está cada vez más vacío, que ya casi no tiene gente. Hola, Uriel, me llamo Saúl y te comparto esta historia que me contó un tío que fue taxista muchos años. Él no suele hablar mucho de cosas así, pero esta vez me dijo que podía compartirla. Mi tío trabajaba en Puebla y en esa época tenía una rutina muy marcada. Siempre cerraba su jornada de trabajo con el mismo viaje. Recogía a una pareja a las 10 de la noche en su negocio cerca del parque ecológico y los llevaba hasta su casa en San Alejandro. Era su último viaje del día y además eso le quedaba ya cerca de su casa, así que nunca le pesó hacerlo. Ese viernes, como tantos otros, todo parecía normal.
En el camino hacia San Alejandro, mi tío notó algo raro, un hombre que discutía con otro taxista en una esquina. Le llamó la atención los gritos, pero no se detuvo. Un poco más adelante, ya cerca de dejar a la pareja, se encontró con un grupo de jóvenes en la calle. Iban gritando, borrachos y parecía también bastante drogados. Los esquivó con cuidado, se veían bastante agresivos. Dejó a sus pasajeros y se dispuso a regresar. En el camino de vuelta volvió a ver a ese grupo. Seguían ahí, más alterados incluso, y a unas cuadras de distancia se encontró otra vez el mismo hombre de antes, el que peleaba con el taxista. Ahora estaba solo, parado en la banqueta, y cuando lo vio le hizo la parada. Mi tío ya iba cansado, pero pensó que tal vez el hombre quería ir a un lugar cercano, así que bajó la ventana para preguntarle. El tipo le pidió que lo llevara a Cholula. Le dijo que no, que era muy tarde y que no iba a encontrar a nadie que lo llevara hasta allá. Le advirtió que se devolviera, que a una calle venía un grupo que se veía bastante peligroso. Pero el hombre insistió. Dijo que no sabía dónde estaba, que se había perdido, que lo habían dejado ahí y que el otro taxista no quiso llevarlo. Le ofreció más dinero, lo que fuera, pero mi tío le volvió a decir que no y simplemente siguió su camino. Ya iba por la diagonal, en un tramo donde hay puro monte a los dos lados, cuando vio a una mujer parada junto a la carretera. Estaba llorando. No le hizo la parada, solo estaba ahí, sola, y por lo lento que iba el coche la vio con mucha claridad. Era una señora mayor, de pelo corto y chino, bien peinada. Pensó en detenerse, pero algo le dijo que no se metiera, y justo cuando pasó junto a ella el carro se apagó. Intentó encenderlo otra vez, pero no respondía, y ahí fue cuando la señora se acercó a su ventana y le habló. «Llévate a mi hijo, me lo van a matar». Fue una frase sencilla, pero él sintió un miedo que nunca había sentido. Todo se le fue al suelo. Ella seguía llorando, repitiéndolo. «Llévatelo, no lo dejes ahí». No supo ni cómo, pero el carro encendió. Dio la vuelta y manejó de regreso al lugar donde había dejado a aquel hombre. Ahí seguía, y el grupo de jóvenes ya venía más cerca. Le gritó que se subiera, y apenas lo hizo aceleró sin voltear atrás. Los dos iban en silencio, como si no supieran ni qué decir. Cuando pasaron por el tramo donde había estado la señora, ya no había nadie. Pero más adelante, al tomar la curva hacia la recta a Cholula, mi tío no pudo evitarlo. Miró por el retrovisor por un segundo, y un segundo nada más fue suficiente para ver que ahí estaba, sentada junto al pasajero, viéndolo, sonriendo. Se quedó pasmado. Apenas podía seguir manejando y cuando llegaron por Zabaleta volvió a mirar y ya no estaba. Fue entonces que el hombre rompió el silencio. Le pidió que no lo dejara ahí, que no conocía la zona, que sus amigos lo habían dejado tras una pelea en una fiesta y que no sabía cómo volver. Le dijo que estaba muy mal y lo sabía, que lo disculpara, que su mamá había muerto apenas 2 semanas antes y que cuando vio que aquel grupo se acercaba, lo único que hizo fue pedirle con todas sus fuerzas que lo ayudara. Mi tío, con miedo, le preguntó cómo era su mamá. Lo que describió fue exactamente a la mujer del camino. Mi tío no supo qué decir, solo lo escuchó. El joven se quedó en silencio y luego se soltó a llorar. Mi tío también, aunque intentó ocultarlo. Lo llevó hasta su casa. Cuando bajó, solo le dijo: «Cuídese y ya deje descansar a su madre». Mi tío todavía recuerda esa mirada, la de ella, la que vio solo por un instante, viéndolo desde el asiento trasero, como si le estuviera agradeciendo. Gracias por continuar por aquí, comunidad.
A ver, no sé si les pasó a ustedes. Yo la historia anterior siento que ya la conocía. Siento como si ya la hubiera narrado, pero cuando la busqué en mis registros de guiones de los episodios, no logré encontrarla por ningún lado en las historias publicadas. ¿Será un déjà vu? ¿Será que alguien me haya contado una historia similar? No lo sé, pero eso pasa a veces cuando uno escucha, lee, edita tantas historias. De repente es bastante difícil recordar cuando las conté o si las conté en absoluto. Pero lo cierto es que una de las cosas que más disfruto de tener este proyecto es que esté donde esté, con amigos, con desconocidos, con gente que me acaban de presentar, siempre van a terminar contándome su historia, sus relatos más increíbles. Como que les da confianza contármelo a mí porque saben que tomo todas las historias con mucho respeto y con mucho interés. Y varias de esas historias de pláticas muy casuales sí terminan aquí, en Relatos de la Noche. Antes de continuar, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los paisanos en California. Es de los lugares donde más nos escuchan, está en el top de lugares donde más escuchan Relatos de la Noche. Y sé que están pasando momentos de miedo, de tensión, de mucho nerviosismo y también de lucha. Así que les mandamos un abrazo a ustedes y a todos los mexicanos, mexicanas, a toda la comunidad latinoamericana, con papeles o no, que vive en Estados Unidos. Se les quiere y se les manda un fuerte abrazo a la distancia. Pero comunidad, es momento de continuar con el episodio de esta noche. El descanso ha terminado. Es hora de continuar con más Relatos de la Noche. Esto me pasó la primera semana como taxista. Era nuevo en todo. En la ciudad, en el trabajo, trabajando en un turno nocturno, todo. Me guiaba por el teléfono porque no conocía bien las calles, pero me gustaba. Sentía que algo estaba haciendo bien por fin. En la base había muy buena onda, aunque todos eran medio pesados con los nuevos. Hacían bromas todo el tiempo y uno de los supervisores tenía fama de ser el más llevado. Esa noche estábamos esperando viajes cuando se acercó conmigo. Me dijo que ya me tocaba salir y me asignó una dirección. No me sonaba para nada, pero como siempre, me fui guiándome por el mapa. Era una colonia no tan alejada de nosotros, pero ya bastante solitaria, muy oscura. Al llegar a la dirección noté que era una especie de privada, una callecita cerrada con una reja. Esta estaba abierta pero oxidada, como si no lo hubieran movido desde hacía años. A su lado había una caseta de vigilancia, destruida. Tenía los vidrios rotos, grafitis. No había nadie en la entrada. Me metí en la privada despacio. Todas las casas se veían abandonadas, algunas con ventanas rotas, otras sin puerta. Al fondo había una casa quemada, o más bien dos, pegadas, completamente negras. El techo medio caído, como si se hubiera derrumbado por el fuego. Revisé el número. Era esa era la dirección. Pero no había nadie. Apagué el carro. Les marqué para reportar que no parecía haber nadie, que seguramente era la dirección incorrecta, pero el supervisor me dijo que por política tenía que esperar 5 minutos afuera, por si salía alguien. Me molesté, pero bueno, me quedé ahí. Y luego dije en voz alta, pues a ver si se apuran y salen. Fue entonces que me llegó un hedor horrible. No era basura o humedad, sino como a pelo quemado, como a carne quemada. Volteé hacia la casa. Me pareció ver un poco de humo. No mucho, apenas un hilo que se deshacía con el aire. Me dio miedo, así que subí al taxi y encendí el motor. Iba a irme, pero entonces los vi. Salieron por la puerta rota. 2 figuras, una alta y una mucho más pequeña. Venían tomados de la mano, caminando hacia mí.
No pude verles bien la cara, pero eran completamente negros. No como ropa oscura, sino como si su piel estuviera carbonizada. Y sacaban humo. No corrían, solo caminaban muy lento, pero venían directo hacia mí. Sus ojos, solo eso se veía bien. Blancos, fijos en mí. La peste me llenó el carro, el motor encendido, y no lo pensé más. Aceleré como si se me fuera la vida en eso. Cuando llegué a la base estaba pálido, temblando. Algunos empezaron a reírse. Me decían que todos los nuevos caían, que era una broma, una novatada, mandarnos a esa dirección. Que hacía como 10 años había pasado algo horrible ahí. Que la casa llevaba abandonada desde entonces y que se decía que toda la privada estaba embrujada. Pero cuando les conté lo que vi, se quedaron callados, todos. Les dije que no había nadie actuando, que no me espantaron con una máscara ni con gritos, que lo que vi salió de esa casa, que eran 2 personas quemadas, caminando, mirándome. Y todos se pusieron serios, muy serios. Al parecer, eso no era parte de la broma. Ya no trabajo ahí, pero todavía, cuando me acuerdo de esa noche, me da náuseas del puro olor. Y puedo sentirlo, como si se me hubiera quedado en la nariz para siempre.